Muy bien, el mensaje de hoy, el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer ahora sí Juan 14:6. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias. Jesús fue muy claro, muy directo. Y él estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Interesantemente es que si nosotros simplemente ponemos ligera atención a lo que él está diciendo, decimos, sí, sí, él es el camino de la fe, él es la verdad porque él era la palabra y la vida porque toda vida proviene de él, sí, exactamente. Pero esto va más profundo, esto va a una correlación eterna en realidad, desde el principio, la razón por la cual el Señor Dios tuvo que intervenir y crear un camino de salvación, porque tuvo que idear un plan de restauración, de redención a su pueblo. Y asimismo, ¿quién iba a ser o qué iba a ser ese camino de restauración y de redención? Entonces vamos a irnos a lo siguiente. Los elementos del reino básicamente es como les he puesto. El camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a estudiar el camino. ¿Qué significa el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Por qué hablar de un camino? Usualmente a veces asociamos el camino con la fe, pero va más allá de eso. Vamos a ver hoy de qué se trata, pero sí tengamos muy claro que estos tres elementos, que son los que para mí constituyen el mensaje del reino, todo se resume en Cristo. Todo es Cristo. Cristo es cada uno de estos elementos en la autoridad que el Padre le concedió en la tierra. Pero desde antes de que Jesús ya estuviera aquí, ya el Señor tenía un plan, un plan de camino, un plan de verdad, un plan de vida. Vamos a irnos ahora a Génesis 3, 6, 7. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Ok? Dice así, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Génesis 3, 6 al 7. Gracias, amor. Como Sí. podemos ver, está la historia de, lamentablemente, la caída del hombre al pecado, ¿verdad? Pero quiero llamar la atención a algo. El hecho de que todo comienza con una mentira, todo comienza, ¿verdad?, con la influencia de Satanás para decirle a Eva y convencer literalmente a Eva de que lo que Dios había dicho no era cierto, o sea, que ella no iba a morir, ¿verdad? Y eso hace que Eva prácticamente tome una decisión que define un camino, que abre un camino de ahí en adelante. Literalmente ella abre brecha en el mundo del pecado con su esposo, eh, en donde ella decidió separada de Dios, ella decidió por sí misma que, y esto es lo que quiero resaltar, que la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones porque tenemos ganas de algo o porque nos antoja algo o porque nos gusta algo o porque sentimos que lo que estamos viendo es bueno? ¿Cuántas veces no hemos querido algo con todo nuestro corazón y lo compramos y tan solo pasa una semana y ya ni nos interesa porque ya satisfacimos esa necesidad de haberlo comprado? Ya literalmente esa necesidad que teníamos urgente fue satisfecha y por eso ya pierde gusto. Bueno, en este caso lo que podemos ver es que el solo hecho de que ella vio y comprobó con sus ojos, con sus sentidos, que no había peligro, ella constató por sí misma, separada de la autoridad y el designio de Dios, de que todo estaba bien y eso la empujó a tomar una decisión y tomar un camino equivocado, un camino de desobediencia, un camino que tendría consecuencias hasta nuestros días. Usted y yo somos consecuencia de esa decisión de Eva y de Adán. Indiferentemente de todo lo que podamos hablar con respecto al por qué Adán y por qué Eva y que para qué Eva y por qué, al final el pecado que entró al mundo entró por una decisión
errónea por ambos lados. Ellos no debieron haber hecho eso, ellos debieron haber ido a consultar a Dios porque hubo un cuestionamiento sobre la autoridad de Dios y sobre lo que Dios había dado como orden. Y ellos debieron haber ido donde el Señor. Pero no los podemos culpar, ellos tenían poco discernimiento y poco conocimiento, realmente tenían poco tiempo de estar en la tierra. Y mi pregunta para nosotros es, ¿somos mejores nosotros? Somos mejores nosotros a la hora de decidir, somos mejores nosotros a la hora de procesar lo que sentimos y cómo vamos a abordar temas con la gente. A veces nos dicen algo que no nos gusta, que nos hace sentir ofendidos o expuestos, avergonzados, y lo único que sale de nosotros es lo opuesto al espíritu, lo opuesto al amor, lo opuesto al arrepentimiento. Todo lo que no debe ser empieza a aflorar de nosotros. Pero lo curioso es esto, aun cuando esto aflora de nosotros, no lo vemos y sentimos que es injusticia, sentimos que es lo correcto, sentimos que estamos defendiéndonos de una agresión y que nosotros somos las víctimas, cuando en realidad ante los ojos de Dios nosotros somos los que estamos completamente mal. Vean que aquí incluso dice, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de que esto sucediera, ellos no se habían dado cuenta, no había malicia en sus ojos, no había sentir de maldad en ellos. Y se dieron cuenta porque sus ojos fueron abiertos, pero por la fuente equivocada. Si nosotros no vamos al Señor para que abra nuestros ojos, no somos diferentes a Adán y Eva. No importa si profesamos a Cristo, no importa si vamos a la iglesia, no importa si no sabemos toda la Biblia. Entiéndase que la naturaleza del ser humano es así y va a seguir siendo así. Vamos a ir ahora a Proverbios 14:12. Adelante, Adri. Ujú. Ok, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. Proverbios 14:12. Gracias. La palabra nos dice claramente de que nuestro juicio, no confiemos en nuestro propio entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, las influencias que tenemos alrededor, las influencias del pasado, la educación que nos dieron nuestros padres, etcétera, etcétera. Son tantos los elementos que hoy literalmente hacen que nosotros terminemos siendo o haciendo lo que nosotros consideramos que es correcto. Y lamentablemente a veces esto no es así. Nosotros no podemos ser el filtro de lo correcto o incorrecto, porque inclusive en el momento de ira, de frustración, de ofensa, digámosle así, estamos seguros de que estamos actuando en justicia. Sin embargo, si pudiéramos vernos en un video sin emociones, probablemente reprocharíamos nuestra forma de actuar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. Y yo les voy a decir una cosa, el único que puede filtrar cómo estamos actuando, cómo es nuestro caminar en nuestra carne, en nuestro día a día, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedirle a Él que Él nos muestre si verdaderamente estamos actuando en consecuencia a lo que la palabra dice. A ver, si nosotros realmente estamos siendo consecuentes con la palabra, si estamos siendo realmente como la palabra dice que debemos ser. Ahora, mucha gente intenta hacerlo de disciplina. Esto no es de disciplina, esto es de corazón, porque un corazón transformado ya le nace, ya es otra persona. No tiene que esforzarse. Ahora, hay áreas de nuestra vida en las que sí seguimos teniendo conflicto, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Eso es muy importante que lo entendamos. Vamos a irnos ahora a Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Isaías está hablando de un camino de santidad que vendrá. Y en este no van a poder caminar los impuros ni los necios.
es interesante porque ya Isaías hacía, digamos que nos traía noticias de lo que vendría, de un camino que el Señor había planeado y trazado, ¿verdad? Para que pudiéramos finalmente caminar en santidad. Si no estamos en ese camino de santidad, no es posible para nosotros producir santidad. Y nosotros necesitamos estar en ese camino para que entonces de nosotros aflore la santidad. Pero aquellos que quieren viajar en impureza, que quieren viajar en necedad, en sus propias agendas, en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, sencillamente no van a poder caminar este camino. Vamos a irnos ahora a Proverbios 10:17. Dice Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Amén. Qué duro es cuando nos regañan, qué duro es cuando nos corrigen. La primera muestra de que estamos en carne o de que estamos en el camino equivocado es que nos ofendemos, nos resentimos, nos sentimos atacados, nos sentimos agredidos. Por supuesto, todo depende también en la manera en la que estamos siendo reprendidos, ¿no? De que si se nos dice, si se nos reprende con amor, ¿verdad? Si esa corrección, a veces no necesariamente las correcciones son bonitas, pero siempre y cuando esté el respeto de por medio, eh, nosotros deberíamos poder ser lo suficientemente maduros espiritualmente para reconocer esta reprensión, esta corrección como una oportunidad para cambiar y mejorar. Porque muchas veces, y tenemos que esto tenerlo muy claro, nosotros creemos que estamos bien, pero hay áreas en nuestra vida que solo los demás pueden ver. Y si no estamos bien unidos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga estas revelaciones a nosotros, entonces no podemos darnos cuenta, porque ya creemos que estamos bien. Ahora, el Espíritu Santo puede usar a alguien para venir a decirte, mira, esto pasó, esto está sucediendo, y me parece que estás actuando mal, te estás dejando llevar o lo que fuere. O bien, el Espíritu Santo puede perfectamente hacerte sentir lo que estás haciendo y confrontarte y hacerte sentir que realmente no estás actuando bien. Pero el tema es que nosotros tenemos y vamos a tener un camino que el Señor iba a trazar para que pudiéramos caminar ahora de vuelta al Padre, no alejándonos del Padre como les pasó a Adán y a Eva, que ellos trazaron un camino alejándose de la presencia del Padre, alejándose del Edén. Ahora no, ahora era un camino que el Padre iba a establecer para volver al Padre. Vamos a ir ahora bueno, en realidad antes de ir a Mateo, quiero que entendamos algo. Nosotros en Cristo tenemos que tener un corazón permanentemente humilde, abierto, no explosivo a las emociones. No podemos estar enojándonos por todo. Eh, si alguien ve algo en nosotros que no está bien, tener la paciencia y la tranquilidad de escuchar, porque probablemente sí hayamos cometido errores. Cometer errores no es el problema, es permitir que estos errores sigan afianzándose en nuestra vida y no sacarlos de ella. Así que tengamos siempre claro de que atender la corrección es un camino que dirige hacia la vida. Vamos ahora sí, Mateo 7, 13, 14. Dice Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Pero entiéndase que este camino hace alusión a algo. El camino que conduce a la destrucción es opuesto al camino que conduce a la vida. Cristo es el camino que conduce a la vida. Todo lo demás, todo lo demás conduce a la destrucción. Entonces, es por esto que dice el Señor
entren por la puerta estrecha. La puerta estrecha es del tamaño de Cristo, literalmente es Cristo. Porque ancha es la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Es Cristo versus el resto del mundo. Yo creo que eso nos da una dimensión de lo estrecho que es el camino de la fe y de lo estrecho que es verdaderamente caminar en justicia. Es tan estrecho que ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Escuchaba yo en una prédica de Ravenhill, me encantó lo que dijo. Se requiere todo el poder del cielo, el Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo. Manifiesto el poder del reino de los cielos aquí en la tierra para lograr que una persona abandone su carne y empiece a convertirse o se convierta en una persona espiritual. Y yo quiero que pensemos en eso un momento. Se requiere intervención divina para caminar en el camino estrecho. Lo que nosotros aportamos es la voluntad, es la rendición, es entregarnos, es decirle, Señor, verdaderamente te hago Señor de mi vida y te entrego todas las áreas porque yo solo o sola no puedo. Y eso es lo que Él busca, porque Él ya sabe que no podemos. Entonces, lo que Él busca es que nosotros entremos en un entender y un reconocer y entreguemos para que Él pueda, entonces ahora sí, tener terreno fértil en nosotros. Es muy importante que entendamos esto. El Señor nos dice en la palabra, hay dos caminos y nosotros tenemos que tratar de caminar y permanecer y mantenernos en el camino estrecho. ¿Fácil? No. Amén. Por eso es que dependemos de nuestro Señor. Vamos a ir ahora, antes de entrar en la siguiente escritura, quiero mostrarles este cuadro. Verdaderamente hay que entender el camino de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa literalmente está afectándonos a nosotros en un todo. Afecta nuestra forma de hablar, ¿verdad? Y no me refiero a que de nosotros pueden solamente salir palabras soeces o vulgares o de doble intención. A veces son las mentiras, a veces son las chinitas o a veces son, le digo a Pedro para que entienda Pablo, a veces son las formas de que, ¿cómo se llama? Voy a decirlo de esta manera para que no me juzguen o para que no me pregunten a veces todo es secretismo, a veces todo es, ¿cómo se llama? No hay transparencia, no hay un sí es un sí y un no es un no. Ah, es que a mí no me gusta lo que los demás piensen. ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? Si yo estoy mostrando a Cristo, necesito que los demás vean, necesito que los demás entiendan que en mí está Cristo. Ahora, si estamos en el Señor, estamos actuando bien, no hay que temer. Pero nosotros tememos cuando no estamos haciendo algo bueno, cuando no estamos bien en el camino en el que estamos. ¿Cómo estamos hablando? Estamos hablando con doble sentido, porque ni siquiera tenemos el valor de confrontar a las personas y decirles, mira, es que a mí me parece que esto está mal. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cuando un hermano está en pecado contra nosotros, vamos con un testigo y le decimos, y si la persona no, ¿verdad? Hay todo un proceso. Ah, pero no, simplemente asumimos que yo tengo la razón, el otro no, y ya está. Y vivimos en conflicto, porque no buscamos sanar las heridas, y poco a poco esas heridas son como aquellos rompimientos en las camisas que con el uso y los pantalones, que con el uso se van rompiendo y se van haciendo más hasta que llega el momento donde ya no puedes utilizar la prenda y necesita una intervención más profunda. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo pensamos y cómo sentimos? Somos maliciosos. Siempre pensamos lo peor de las personas. Siempre desconfiamos de la gente. Siempre estamos a la defensiva. Siempre tenemos miedo o inseguridad de que nos hagan algo malo. Siempre nos sentimos las víctimas de todo. Es todo el mundo contra mí. Somos buenos para juzgar lo que los demás hacen, pero no somos buenos para vernos y analizarnos a nosotros mismos.
Fulanito viene y se compra un carro con todo el esfuerzo de su trabajo. Bueno, y yo vengo y le digo, ah, pero es que ese carro nada que ver, porque este carro aquí, y ya empiezo a criticarlo, ya empiezo a juzgar a la persona. O la persona dice una cosa y ya le pongo una etiqueta, un estigma. Y no me estoy dando cuenta de que tal vez estoy hiriendo ese corazón y que lo que menos estoy haciendo es mostrando a Cristo, porque yo me estoy interponiendo, porque yo estoy mostrando lo que siento, lo que pienso yo y no lo que el Señor me está pidiendo que haga. Es más, ni siquiera le estoy escuchando al Señor. Cuando actuamos, ¿con qué actitud actuamos? Nos enojamos a la primera, nos frustramos a la primera, no soportamos que nos digan nada porque ya es como que estamos siempre a la defensiva y esperando que en cualquier momento nos ataquen o nos sentimos agredidos. Eso no es el cristiano en el espíritu. ¿Cómo son nuestras emociones y cómo son nuestras decisiones? Estamos permitiendo que nuestras decisiones sean influenciadas por el estado emocional en el que nos encontramos. Todo esto es nuestra carne, iglesia, es nuestra alma. Es el fruto de aquella decisión de Eva y Adán, de no ir al Señor y de tomar sus propias decisiones y de creer que porque le parecía bien, su criterio era por encima del de Dios. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser un reflejo del reino. Y para ser un reflejo del reino, tenemos que ir primero al reino. Y entonces lo que Él nos dice, eso es lo que es. Pero para eso tenemos que ser valientes, esforzados y tener una voluntad inquebrantable de ir siempre al Padre y no confiar en nosotros mismos. Morir a nosotros mismos, dice la palabra. Vamos a ir ahora a Jeremías 6:16. Dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto es, y de hecho el Antiguo Testamento es una constante, es un constante espejo de la carne del ser humano. El Señor le dice a su pueblo a través de Jeremías, vean, deténganse en este camino que ustedes están caminando, miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo. ¿Quién era el camino antiguo y el camino justo? El Señor. El Señor tiene la delicadeza de hasta detenerlos y hacerlos mirar al camino de la verdad, al camino de la justicia. Y les dice, anden en él. Sin embargo, a pesar de que en esa senda iban a encontrar descanso, reposo, lo opuesto a todo lo que hablamos anteriormente, ellos dijeron, no, ese no es el camino que queremos. Están poniendo sus gustos, sus agendas, sus criterios, su sentir, su pensar por encima del de Dios. ¿Qué trabajo más difícil tuvo Jeremías de estar lidiando con un pueblo rebelde? Nosotros estamos en rebeldía en algún momento en el día. Estamos actuando correctamente. Estamos realmente, y les voy a decir esto, probablemente ustedes piensen, sí, yo creo que sí. Bueno, vayan y pregúntenle a Dios. Vayan y pregúntenle al Señor. Vamos a Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Tía Rosa, adelante, espérate, ya te quito el micrófono. Ahí es. Dale, a ver. Estás sin micrófono, ahora sí. Muy bien. ¿No me oye? No, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, ¿se lo vuelvo a leer o qué? Por favor, sí. Ok. Dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Gracias, tía. Mucho Hagamos un gusto. examen de conciencia, es esta versión. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al camino del Señor. Nosotros constantemente tenemos que estar analizándonos. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice antier? ¿Cómo realmente honré al Señor en su palabra o realmente me comporté como yo?
y venir al arrepentimiento, venir y decirle, Señor, perdóname, mi carne me sigue traicionando, necesito que me ayudes a agilizarme para poder verla venir, para poder detectarla, para poder frenarla, para que ya no me moleste más, para que ya no sea yo esa persona, sino quien soy en ti. Pero vea, Lamentaciones hace un llamado claro a que nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y esto es constantemente y mantenernos en el camino del Señor. A todos nos va a pasar, iglesia, entiéndase, a todos nos va a pasar. Por eso es que lo traigo, para que entendamos de que es tan sencillo salirnos del camino angosto por una palabra que nos dicen, por una circunstancia tal vez donde hubo un malentendido y nosotros dejamos que nuestras emociones exploten. Hay tantas cosas que pueden suceder, que pueden provocarnos salirnos del camino. Vamos a leer ahora Salmos 139, 23, 24. Dice así la palabra: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es cuando nosotros tenemos que llegar a una concientización de que necesitamos intervención divina todos los días y que necesitamos que nuestro Señor, no solamente nosotros hacer un examen de conciencia, que es la primera parte, y decir, bueno, tal vez no fue lo mejor, pero ya estoy cansado de comportarme así o de sentirme así o de pensar así o de hablar así o lo que sea. Por eso decimos en esta oración, precisamente en el Salmo 39, examíname, oh Dios. Esto es para una persona que tal vez no es capaz de ver en sí mismo el error, pero sabe que es un ser humano y que sabe que ha de tener errores, los vea o no los vea, los reconozca o no los reconozca. Y dice, sondea mi corazón y ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Yo constantemente le digo al Señor, Señor, elimina de mí todo lo que no va contigo. Ayúdame a ser rápido para darme cuenta cuando mi carne quiere tomar control de mí, cuando mis emociones quieren salir a flote, cuando yo no estoy siendo quien soy en ti. Pero es importante que este ejercicio lo hagamos constantemente, iglesia, constantemente. Vamos a irnos ahora a Salmo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde el día en el que el Señor estableció su ley, desde el día en el que el Señor le dio a Moisés las tablas y empezó luego a dar las leyes, era para, como decimos en el algor deportivo, literalmente pintar una cancha para que todos supieran cómo jugar, qué sí y qué no, porque antes de eso la gente, su moralidad era de me parece que está bien y me parece que está mal, o sea, cada quien corría la moralidad por fuera de Dios y Dios establece un patrón que hasta hoy en día establece qué es moral, qué es correcto y qué no. Algo que hoy por hoy estamos viendo que se está quitando. Hoy todo lo que Dios representa literalmente el estándar mundial de moralidad, el estándar universal de moralidad, de lo que es correcto y de lo que no. Y sin embargo estamos viendo que Satanás está a tiempo completo trabajando en demoler eso. Está a tiempo completo tratando de que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le Mira, llame bueno. Guapina, Y lo estamos viendo aquí todos los días, lo vemos precisamente en ¿cómo se llama? En las noticias. Lo vemos en todos lados. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que realmente estamos haciendo y estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Porque qué triste y qué duro es cuando realmente nosotros eh, empezamos a actuar y creemos que sabemos más que Dios. Y indirectamente eso es lo que estamos haciendo. Para eso no nos estableció su palabra y su palabra literalmente es una lámpara en medio de la noche, en donde nos alumbra en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión. Su palabra es incambiable. Aunque están tratando de modificarla y aunque están quitándole, el Espíritu Santo, que es el dueño de la palabra, siempre te va a llevar a toda verdad y Él va a hacer que las cosas salgan como Dios quiere que salgan. Ok, vámonos ahora al entendimiento de lo alto. Vámonos a Proverbios 2:9.
Dice, entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Es entonces cuando nosotros ya empezamos a caminar constantemente, porque no es de vez en cuando, no, es una constancia que nos permite entender, comprender, saber qué es la justicia verdadera delante de los ojos de Dios, cómo es el derecho y cuál es la equidad y todo buen camino. Literalmente, ¿sabe qué es lo que esto hace? Que todo lo que vimos anteriormente, me voy a ir atrás para mostrarles, todos estos cuadritos que tenemos acá empiezan a ser reescritos, empiezan a ser literalmente hechos nuevos, pero ahora a la imagen de Dios. Entonces, lejos de nosotros mostrar nuestra naturaleza pecaminosa, comenzamos a través de todo lo que somos a Cristo. Pero eso solo sucede si nosotros realmente estamos donde debemos estar. No podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Vamos a irnos ahora a Salmo 37, 5, 6. Dame 37, 5 y 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahí está, nosotros vamos a Amén. ser exhibidos, pero ahora como ejemplos de justicia, ejemplos de rectitud, ejemplos de amor, ejemplos de paz, de tolerancia, no como la que habla el mundo, sino una tolerancia de la carne de los demás, porque tenemos que entender que nosotros mismos veníamos de ahí, de esa misma carne. Entonces tenemos que tener misericordia por las personas que aún no pueden ver con claridad, que no caminan en justicia y están siendo víctimas de sí mismos sin darse cuenta. Vamos a irnos ahora a Proverbios 4:11. Viejo. Proverbios 4:11, Reina Valera del 2015 dice, en el camino de la sabiduría te he instruido y por sendas de rectitud te he hecho andar. Amén. Volvemos a lo mismo, el Señor estableciendo verdaderamente lo que son los caminos de rectitud. Él es el que nos guía. Entendamos esto, nosotros no podemos vivir en rectitud si no es porque el Señor nos lleva, nos instruye, nos prepara, nos mentaliza y entonces caminamos en rectitud. Pero somos fáciles para salirnos de ahí. El mundo está lleno de distracciones, el mundo está lleno de cosas que todavía pueden afectar nuestra naturaleza humana que sigue estando ahí. El mismo Pablo lo decía, yo tengo un aguijón, he pedido que me lo quiten, no me lo quitan y el Señor me dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Eso va de la mano con lo que habla Romanos 8, que dice, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor ya entiende la humanidad, entiende la carnalidad. Sin embargo, si nosotros somos más de Cristo y estamos arrepentidos y volvemos y nos entregamos a Él y le pedimos que haga todo esto, Él ve nuestro corazón, Él sabe que nosotros vamos a estar en Él, vamos a volver a Él, vamos a caminar en Él, indiferentemente de nuestros tropiezos carnales. Ya no nos definen los tropiezos carnales, ya no son la constante, ahora es más nuestro deseo, esa hambre por buscar su presencia y permanecer en Él. Vamos ahora a 2 de Samuel 22:31. Dice la palabra, perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en él se refugian. Sigue diciéndonos el Señor, el camino soy yo, el camino soy yo, vengan a mí, Él es un refugio, en Él no hay que temer nada, en Él no hay que preocuparnos de nada. No lo decía el Señor Jesús cuando Él estaba acá, no teman, no se preocupen, no se pongan ansiosos por lo que van a vestir o por lo que van a comer. Y sin embargo, ¿cómo es nuestra naturaleza humana? Estamos conscientes de nuestra naturaleza humana. Es indispensable que nosotros entendamos el camino que tenemos que caminar no es en nosotros ni nuestra agenda, ni todo lo que le tenemos que dar al César se lo damos al César, pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser Él. Vamos a irnos ahora sí a Proverbios 2:8. Dice la palabra, preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Amén. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Si nosotros, véanlo, si nosotros estamos buscando al Señor para que nos guíe en un camino de sabiduría y rectitud, un camino que es intachable, un camino que es perfecto,
Vamos a encontrar en el refugio, vamos a encontrar en el paz. Salmo 23, ¿acaso no dice claramente que junto a aguas de reposo me pastorearás? Vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, vamos a poder dormir de noche. En cambio, ¿cuántas personas hay que no pueden dormir de noche porque en sus mentes no se detienen de pensar en los problemas, de pensar en las situaciones, de pensar en los conflictos, de pensar y las emociones? Todo esto, iglesia, tenemos que analizarlo y entenderlo. Es parte del proceso. Vamos ahora al proceso de sumisión y transformación. Vamos a leer el Salmo 143:8. Dice la palabra, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en que he de andar, porque hacia ti levanto mi alma. Clarísimo, clarísimo. Todos los días, la mañana, hazme saber de tu gran amor, permíteme sentir tu presencia, dame tu instrucción, muéstrate a mí, Señor. Vean qué lindas oraciones, pero tenemos que llegar a tener el corazón así, en donde eso es lo único que queremos. Él. Y vean, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Vean, yo le pido esto todos los días, Señor, muéstrame el camino que tú quieres que yo camine, que seas tú trazando el camino, no yo. Obviamente el camino no me refiero a qué es lo que tengo que hacer todo el día, sino el camino es Cristo y su presencia, que yo pueda, a pesar de todas las distracciones y todas las tareas que tengo que hacer, permanecer en Él. Y hacer, más bien yo, en lugar de salirme de Cristo para hacer todo lo que tengo que hacer, me llevo a Cristo que me ayude a hacer todo lo que tengo que hacer. Y estoy en Él y con Él en medio de todo lo que estoy haciendo. Ahora vamos a irnos a Salmo 86:11. Amén. Dice aquí, enséñame Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Ve qué interesante. Instrúyeme, bueno, esta versión dice, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. En esa versión decía, para caminar en tu verdad. Nosotros no podemos saber qué es la verdad más allá de lo que Dios nos muestra. Y por eso la semana pasada hablábamos de la importancia que tiene la revelación. La importancia que tiene la revelación y no solo la revelación, la oración, la que activa nuestro espíritu para estar conectados permanentemente y para que podamos recibir esa revelación. Dame integridad de corazón para temer a tu nombre. O sea, aquí el salmista está pidiendo lo que no tiene, porque él reconoce que no lo tiene. Pero qué lindo es que este sea el diálogo nuestro del Señor, más de ti, menos de mí. Ayúdame a conducirme con fidelidad. Señor, ayúdanos a caminar en integridad. Ayúdanos para que nosotros entonces podamos caminar de acuerdo a ti, no nosotros. Vamos a irnos al Salmo 119:30. Amén. Dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Cuántas personas en este mundo toman decisiones creyendo que saben lo que están haciendo? Pero estas decisiones van contrarias a la palabra, contrarias a la realidad espiritual. Y aún así creen que está bien porque se siente bien en su carne. Esta persona dice, he tomado la decisión de más allá de lo que yo quisiera, más allá de lo que yo sienta, más allá de lo que yo piense, más allá de mí, he optado por el camino de la fidelidad, la verdad, he optado por ti y caminar de acuerdo a ti, he escogido tus juicios. He escogido lo que tú ves como correcto y como incorrecto y no lo que yo. Tú eres el discernimiento que yo no tengo. Tú eres el que me ayuda a ver con ojos que yo no tengo. Esto es el corazón de una persona que busca a Dios con todo su ser. Y diremos, pero es que así era David. No, 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 no. Nosotros tenemos algo que David no tenía. Nosotros no tenemos excusa. Tenemos más que David mismo, a menos de que nuestro corazón esté en otras cosas. Vamos a irnos ahora al Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. Y algo que me queda clarísimo es que el que nos instruye, el que nos guía, el que nos muestra, el que nos hace ver, es Él. Entonces tenemos que empezar por decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú necesites. Quiero vivir para ti, no para mí. Pero qué duro es eso, ¿verdad? Primero hay que aprender a morirnos a nosotros mismos y a nuestros planes, a nuestras metas, a nuestros objetivos. No estoy diciendo que las dejemos del todo. Estoy diciendo de que ese ya no es la razón para la que vivimos, sino que entendemos que tenemos un llamado más grande. Y yo les compartía la semana pasada, mucha gente va a llegar al cielo y se va a sentir tan triste de ver lo poco que hicieron por Dios en el tiempo que les fue dado. Y eso realmente va a ser muy, muy doloroso. Vamos a ir ahora sí, perdón, a Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Amén. Nuestra naturaleza humana no lo comprende, la riqueza de caminar en la justicia de Dios, la recompensa de vivir en Él y para Él. Por eso es que a veces se nos hace un conflicto, un colocho mental, emocional, y tratamos y a veces simplemente opacamos la voz del Espíritu Santo y queremos hacer lo que queremos hacer y nos vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. A veces estamos tan tomados, y no me refiero en el alcohol, aunque es básicamente el mismo ejemplo, pero estamos tan tomados por nuestros planes, por nuestras ideas, por nuestro sentir y pensar, y creemos que estamos bien con Dios. Así de sencillo está. Es un nivel de engaño que es peligroso porque crees que estás en lo correcto, pero no estás preguntando, Señor. No tienes cautela hasta de ti mismo, no tienes ni desconfianza de ti mismo. O sea, estás más en tu propia agenda que en la agenda de Dios. Y crees que lo que estás haciendo es suficiente. Tengamos cuidado de eso, iglesia. Tengamos mucho cuidado de eso. Permitamos que Dios, entreguémonos a Dios y permitamos que Él sea el que nos instruya, el que nos muestre, el que nos revele, el que nos diga, el que desenmascare, aunque nos duela. Es preferible que estas cosas se vayan y desaparezcan de nuestra vida a que continuemos viviendo mentiras revestidas de verdad, porque no nos ayudan para nada espiritualmente. Así de sencillo es. Finalmente, y ya para terminar, ¿cómo está tu camino hoy? Estás caminando en un puente colgadizo como este, en donde siente uno que se va a caer o que se va a romper, o tu camino es fuerte, firme, determinado. Estás inestable, estás inseguro, estás incierta o incierta, tienes poca confianza. ¿Cómo te sientes? ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? Que nosotros no podemos mentirnos a nosotros. Podemos mentirle a todo el mundo y podemos poner una fachada y que la gente nunca sepa lo que estamos pasando o sintiendo. Pero Dios lo sabe. Entonces, no juguemos de que le vamos a ocultar a Dios la verdad, porque Él es la verdad. Y eso es lo que vamos a hablar la otra semana. Pero Cristo fue el camino que Dios estableció desde el inicio. Y vean el paso del camino. El camino al principio fue la palabra escrita, que luego se convirtió en hombre, que pagó el precio por ti y por mí, y que después de ese precio asciende al Padre, pero ahora tú y yo vivimos con Él, con Dios Padre, con su Hijo, en la figura del Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y eso es algo que en el Antiguo Testamento no tenían. Por eso es que yo digo, no hay excusa. Y tenemos que ser honestos, sinceros y venir delante del Señor y decirle, Señor, si no estoy entendiendo algo, por favor, muéstrame. Si no, si no estoy en lo correcto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque al final de cuentas, lo único que Dios quiere es que estemos con Él, seamos en Él y que caminemos en gozo, en alegría, en paz, en seguridad, en esperanza. Y cada día vemos cómo este mundo tiene menos y menos y menos esperanza. Amén. Iglesia, este es el primer
la primera entrega del mensaje de 3 partes y espero que les ayude a dimensionar no solamente el camino que Dios trazó, sino el por qué y para qué, y cómo nosotros tenemos que verdaderamente pasar por ese proceso de reconocimiento, de rendición, de entrega, para que entonces el Señor nos instruya, nos guíe y podamos ver lo que Él ve y no lo que nosotros estamos viendo. Amén.